La educación ya no es la misma después de la pandemia del coronavirus, y esto se desprende de una serie de encuestas en Brasil y en otros países que han logrado medir el impacto de la parálisis de las clases presenciales. Docentes y estudiantes comenzaron a adoptar tecnologías educativas de una manera más constante durante este periodo. Manifiestan problemas emocionales para lidiar con el día a día en el hogar y la preocupación por lo que quedará atrás en términos de aprendizaje. Con la propuesta del EAD, para suplir el curso escolar, los estados y municipios propusieron estructurar sus planes docentes y actividades pedagógicas. Sin embargo, uno de los principales desafíos de la educación a distancia es el hecho de que el 58% de los hogares brasileños no cuentan con computadora. La encuesta realizada por el Comité Directivo de Internet en Brasil también señala que el 33% de los hogares no tienen Internet. ¿Cómo afectó el COVID-19 tanto a México como a Brasil en el ámbito social? Bueno, como ya sabemos, México, Brasil y el mundo entero estaban sufriendo una catástrofe tanto en su vida social como económica. Con esto nos dimos a la tarea de investigar y rescatamos algunos datos importantes. En México, el 73.5% de la población que tiene hijos de entre 0 a 17 años recibió una reducción de su salario. El 32.5% de la población perdió su empleo, esto gracias a datos arrojados por la UNICEF. Ahora, nuestros compañeros de Brasil nos contaron que en Brasil la desigualdad social es más marcada que aquí en México, por lo que les ha costado más trabajo sobrellevar esta pandemia. Ellos en su investigación nos arrojaron datos importantes como que gracias al parón de la industria y la manufactura y a un cálculo que hizo el Fondo Monetario Internacional, van a tener una recesión económica del 3%. El home office, que es el trabajo en casa, aumentó un 46% y 139 pequeñas y medianas empresas se rigen gracias a esta nueva modalidad de trabajo. Bueno, la pandemia del coronavirus también ha afectado a la población brasileña en el ámbito psicológico de manera muy notoria, ya que han incrementado los números de ansiedad en las personas. Esto gracias a la incertidumbre del saber qué va a pasar o qué va a suceder. Creo que como todos lo hemos pensado o nos hemos preocupado. Y de igual forma, en Brasil la población más afectada son los niños, aunque no tanto en el ámbito de salud, porque son los menos infectados, pero sí en el ámbito emocional y mental. Entonces, esto es gracias a que son personas más vulnerables y ven esto de la relación a distancia como algo forzoso y una comunicación forzada. Entonces, por eso que al igual que eso incrementa el estrés en ellos, eso produce que haya más violencia doméstica, porque ya se han notado varios casos de violencia doméstica. Entonces es la población más afectada en ese ámbito, en esta época. ¿Cómo ha afectado la pandemia a Brasil? Yo voy a hablar sobre el ámbito económico. Y bien, comencemos. Primero que nada, quiero compartirles este dato. La pandemia afecta a la economía brasileña de 3 formas. 1. Un choque de la demanda externa, provocada por el cierre de economías en otros países. 2. Un choque de la demanda interna, principalmente en el consumo privado, resultante del cierre de la economía brasileña. 3. Un shock en el precio del petróleo, que perjudica a Brasil como exportador neto de petróleo. Los consumidores, sin embargo, se van a ver muy beneficiados debido a la caída de los precios sobre el petróleo. El impacto combinado de estos 3 choques empujará a la economía a una recesión. Para finalizar, quiero compartirles este último dato. El Producto Interno Bruto de Brasil cayó un 9.7% en comparación del Producto Interno mexicano, que cayó solamente un 6,1 más. En comparación es demasiado, 3%, casi. Estaremos viendo una economía muy afectada próximamente en Brasil. Y espero poder ayudar a mis hermanos brasileños. Gracias. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu me chamo Igor Vacari, faço parte da equipe 8 entre Brasil e México e hoje vou apresentar alguns aspectos da pandemia no México. Âmbito psicológico. No estudo de Santiné Torres, foi feito que a epidemia de Covid-19 tem características que apresentam como uma crise humanitária. Gera transtornos relacionados à ansiedade e à depressão, tá? Pois bem, vou ver outro aspecto aqui da pandemia. Âmbito social. Como consequência da pandemia,
de Covid-19, o México vive hoje como um mundo todo uma catástrofe em sua vida social e econômica. É muito provável que o efeito negativo em breve se torne ainda mais agudo em todos os níveis da economia. Então afetou bastante a economia do México também. Âmbito econômico agora, vou falar algumas características. O INEGI informou que já existe mais de 15 milhões de adultos maiores de 18 anos desempregados no México devido à pandemia de Covid-19. Então, afetou bastante a economia do México e isso gerou desemprego para bastante pessoas. Já no âmbito acadêmico do México, né, uma das primeiras questões que surgem em torno da pandemia e seus efeitos na educação está relacionada ao risco inevitável de contágio e, consequentemente, o fechamento de instituições educacionais. Então, isso afetou bastante ao fechamento das escolas, universidades, enfim, aquilo que gerava algum aprendizado para as pessoas. Então, é isso que alguns aspectos que eu poderia falar hoje para vocês, tá bom? Muito obrigado.